idea. Un día fui por la calle intentando reciclar una botella y le vi a un señor y le dije: señor, ¿me podría decir dónde se recicla esta botella? Y el señor me miró diciendo: en el plástico. Y le miré: ¿y cuál es el plástico? Me dijo: el amarillo, señora, el amarillo. Y yo: gracias. Es que yo en casa tengo esos colores, pero es que me acabo de dar cuenta que son para reciclar. ¡Espera! ¡Se me ha encendido la bombilla! En Alemania se hace. Die Kartoffel, Sprit, Hüren. Espera, no. Lo estoy explicando en alemán. Serio. En español, castellano. La máquina funciona a través del sol, acogiendo la energía a través de los paneles solares. Cuando se va calentando ya el motor, más rápido y cada vez más rápido, ya tenemos la máquina lista. El siguiente paso sería introducir la botella con un código especial. Imaginemos que es de plástico. Pues yo, si la tiro al vidrio, me la va a rechazar. Como en este caso. Y si la tiro al plástico correctamente, nos va a dar 25 céntimos. ¿Qué os parece poco? ¿A qué os parece más? Pues después de obtener los 25 céntimos, podremos gastar un cheque de 25 céntimos en los dotis del niño. O donar al banco de alimentos, muy bonito, 25 céntimos. Pero diréis: ¿y a dónde van todas esas botellas? Solución para eso. Viene un camión, coge todas las botellas y se las lleva a una fábrica de ropas. ¿Qué podemos obtener con eso? Este neceser está hecho con botellas de plástico. ¿Y sabéis qué? ¡este neopreno! También está hecho con botellas de plástico. Y recordad, si queréis estas cosas tan chulas, reciclad. Y si no recicláis, os va a comer el coco.